Listo, buenas tardes chicos. Hoy empezamos con la última teórica del segundo módulo aquí en la cátedra de Medicina Tropical. En esta clase no pretendo dar recomendaciones, ya que justo ha tocado el síndrome de, respiratorio agudo severo, y eso obviamente incluye al coronavirus, de lo que se trata la pandemia actualmente. Entonces, lo que quiero más que nada es darles un vistazo de la epidemiología, de cómo está la enfermedad ahora y que conozcan un poco de qué son los coronavirus. Entonces empezamos. No, primero este virus pertenece al orden de los nidovirales, las subfamilias de coronavirus y eh, torovirinae, torovirine en realidad se pronuncia, síndrome respiratorio agudo. El primer brote ha aparecido en los años 2002, 2003 y bueno, fue en China, para variar. Después tenemos el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se ha dado el año 2012 en la península arábiga. Se los han descubierto, de hecho, por primera vez en 1965, pese a que aparentemente han habido brotes muchísimo antes. Los virus aislados en su mayoría en animales, provocando cuadros gastrointestinales, ¿no? Belugas, en peces, aves, mamíferos, etcétera. Pero los coronavirus son ampliamente distribuidos dentro de los seres vivos, ¿no? Pero en especial provocan enfermedades en animales, más que en humanos. El brote más grande que ha sido en 2004 del síndrome respiratorio agudo severo ha tenido alrededor de 8.000 casos. Se han descrito solamente 30 probables que no se ha llegado a confirmar, pero miren, han habido más de 750 fallecidos. Mientras que para el síndrome respiratorio de Oriente Medio, aquí en Arabia Saudita, 536 casos, de los cuales 145 han sido mortales, han fallecido. Entonces, como ven, por lo menos en estos brotes, si bien no han habido muchos contagiados, de todas maneras es una enfermedad con una mortalidad bastante alta. Un poquito de la virología, es un virus de ARN con un tamaño de 30 kilobases, las cadenas de ARN monocatenario y poliadenilado. ¿Qué es lo importante de saber de estos coronavirus? Ya primero que tienen una capacidad de recombinación genética, o sea, se infectan a la misma célula y al mismo tiempo. Un beta coronavirus, por ejemplo, se sobreinfecta por un alfa coronavirus, entonces hacen recombinación genética y mutan. Por eso es que es muy difícil tener vacunas, por ejemplo, para este tipo de virus. Y eso puede provocar mayores transmisiones, resistencia a antivirales que se tengan, o por último, producir disfunciones inmunológicas severas, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El tamaño, como ven, es de 60 a 220 nanómetros. Los alfa coronavirus se unen a la enzima convertidora de angiotensina 2, mientras que los beta coronavirus se unen a moléculas que son muy parecidas al antígeno carcino embrionario. Y se ha descrito molecularmente que el receptor del virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio se une a la dipeptidilpeptidasa 4. No sé si recuerdan ustedes cuando estaban llevando farmacología de la diabetes. Bueno, la dipeptidilpeptidasa 4 es un blanco molecular, unos análogos de la dipeptidilpeptidasa 4 funcionan como antidiabéticos, pero bueno, es lo que se ha descrito, ¿no? En el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que en esa época la dipeptidilpeptidasa 4 todavía no se entendía muy bien cuál era la función, ahora sí ya se entiende un poquito mejor. Entonces aquí están las microfotografías de los virus, de aquí que se les dice corona por esta forma que tienen, en forma de corona, así es como se los describe, de ahí el nombre de coronavirus. Ahora ya saben lo que son las espigas, esos, esas proteínas son las que dan la forma de corona al virus. Hablando un poquito ya de la filogenética, miren cuántos tipos de coronavirus hay. O sea, son muchísimos, ¿no? Pero básicamente, ¿qué cosa quiero que sepan bien acá? Existen 4 géneros. Primero los alfa coronavirus, los beta, los gamma y los delta coronavirus, ¿ya? Si bien se describe que los alfa coronavirus son los que infectan a las células uniéndose a la enzima convertidora de angiotensina, hay algunos virus que se sobreponen acá entre los alfa y los beta, y es ahora que el que está provocando
La pandemia actualmente es un beta coronavirus, pero se une a la enzima convertidora de angiotensina. Aquí está, ¿no? Entonces, coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo grave o severo, cualquiera de los dos, y este es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el que se ha descrito. Aquí las siglas están en inglés, por eso es que varían un poquito. Pero son beta coronavirus los que actualmente están provocando toda la pandemia actual. Sin embargo, es porque ha habido recombinación genética con alfa coronavirus que se unen a la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Y actualmente es un beta coronavirus el que se une a esta enzima, ¿no? Entonces, vamos ya a lo práctico, en realidad, de lo que se va a tratar esta teórica es el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus de tipo 2, ¿no? Que es ahí de donde vienen las siglas. Actualmente, un poquito de la fisiopatología, son varios subtipos, varias subclases, varias familias y nada más se han descrito estos como los más frecuentes. ¿Por qué les menciono esto? Porque hasta el 15% de los resfríos está causado por beta coronavirus, pero estos beta coronavirus no provocan el síndrome respiratorio agudo severo que se les menciona. Entonces, todas estas subfamilias de los beta coronavirus son las descritas, pero que causan resfríos comunes, o sea, faringitis, junto con, por ejemplo, con adenovirus, con rinovirus, que también son agentes etiológicos em, de los resfríos comunes. Entonces, el primer síndrome respiratorio agudo severo que se ha descrito ha sido en la ciudad de Foshan, en China, como les mencionaba, y el segundo virus que ha provocado un síndrome respiratorio agudo severo ha sido el de Oriente Medio, en el 2012. Este virus en particular tiene un diámetro de 60 a 140 nanómetros con las espículas, ya que ustedes van a leer en la gran mayoría de la bibliografía está en inglés, así que estas son spikes, ¿no? Las espículas, de 9 a 12 nanómetros. Entonces aquí tenemos una tablita de muertes, ya por cada 1000 según el grupo etario. Ya casos confirmados, miren la cantidad de casos que hay, o sea, casos confirmados, por ejemplo, en menores de 18 años, 116.176. El pico, como ven, es en pacientes que tienen de 50 a 64 años. Sin embargo, o sea, estos son casos confirmados, los que más se contagian son los de este grupo etario, pero los que más mueren, como pueden ver, son los mayores. O sea, mientras mayor la persona, tiene más riesgo de morir. Y estas son las muertes por cada 100.000 casos por cada 1000 casos confirmados, perdón, y miren, o sea, 304 de cada 1000 se mueren en mayores de 85 años. Entonces, el grupo etario que más se contagia es acá el de 50 a 64 años, pero mientras mayor es el individuo que se contagia, tiene mayor mortalidad. Entonces, esto es un poquito la fisiopatología, ¿no? La proteína S de las espículas, spikes, que les decía, se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, se une a estos otros receptores, TMPRSS2, y es así que se facilita la entrada del RNA viral al interior de la célula. En este caso, la más afectada es el neumocito de tipo 2. Una vez, bueno, que ocurre todo el proceso de replicación, que ustedes ya saben, con ayuda de ribosomas, etcétera, otras partículas virales, ya totalmente maduras, ¿sí? O sea, que se llaman viriones, son liberados por la célula y estos nuevos viriones de acá me van a contagiar otras células nuevas. Entonces, vamos un poquito más adentro en el alveolo. Primero, las células que se infectan son las células epiteliales bronquiales, los neumocitos tanto tipo 1 como tipo 2, pero los tipo 2 son los más afectados. Como pueden ver, este es un neumocito de tipo 2 que está liberando a más virus, el síndrome respiratorio agudo severo, más coronavirus de tipo 2.
¿ya? Y esto, obviamente, por quimiotaxis atrae más linfocitos T, atrae monocitos y atrae a neutrófilos, lo que se llama el reclutamiento. Y como toda célula inflamatoria, liberan factores inflamatorios, factor de núcleo tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 y además muchas otras citoquinas. ¿Por qué les menciono estas? Y en especial quiero que recuerden bien, por favor, lo que es la interleucina 6 porque esta interleucina 6 es la que causa algunas alteraciones laboratoriales, además que también es quimiotáctica para otras células inflamatorias. Entonces, como pueden ver, aquí las, eh, las células inflamatorias, ya sean linfocitos, monocitos, neutrófilos, etcétera, por diapédesis pasan al espacio alveolar y es ahí donde empiezan a liberar gran cantidad de citocinas, lo que se llama la tormenta de citocinas actualmente. Y que de hecho cataloga al estadio de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Con tanta célula que hay, el intersticio, lo que es la membrana alveolo-capilar, empieza a engrosarse. ¿M? Se forma una membrana hialina, como pueden ver aquí, y por activación del sistema de quinina calicreína empieza a haber edema, o sea, es líquido extravasado de los capilares alveolares que empieza a entrar a los alveolos. ¿Ya? Y, o sea, por propiedades también propias del virus y por este líquido que no debería estar ahí, porque este líquido se tiene que quedar dentro de los capilares normalmente, es que empieza la apoptosis de los linfocitos T. ¿Ya? Y como en todo estado que provoca alteración del endotelio y de la membrana alveolo capilar, esto es lo que justifica primero el distrés respiratorio que ocurre, el edema pulmonar que ocurre y la endoteliolitis, o sea, inflamación de las células endoteliales que provocan mayor cantidad de moléculas expresadas en la membrana y es aquí donde empiezan los problemas trombóticos. ¿Ya? Entonces, el problema basal en toda la fisiopatología del coronavirus es una endoteliolitis. Eso es lo que justifica tanto el distrés como todas las demás alteraciones, especialmente la coagulopatía, o sea, formación de microtrombos en la circulación pulmonar, en la circulación alveolar más que nada, y el, el edema pulmonar que existe. Entonces, aquí yo les estoy trayendo, es una clase un poquito tediosa esta, pero son porcentajes bien descritos lo que les estoy trayendo acá. Así que algunas diapositivas nos vamos a encargar de leer y hacer algunas aclaraciones. Ya, primero, ¿cómo se transmite? Como ya sabe la gran mayoría de ustedes, primero se transmite y es la forma más frecuente por gotículas de saliva al hablar, al toser, al estornudar. También se describe la transmisión a través de fomites, aerosoles, ¿ya? Y bajo porcentaje de transmisión vertical, o sea, la membrana placentaria se ha visto que es bastante efectiva, ¿sí? Incluso madres que se han contagiado en el tercer trimestre han tenido partos normales, sin cesárea, sino partos vaginales y no se ha visto enfermedad en el producto. Entonces sí es bastante efectiva la barrera placentaria, o sea, es muy, muy bajo el porcentaje de transmisión vertical. ¿Cuánto dura el virus en algunas superficies? Por ejemplo, en las superficies impermeables, en plásticos o metales, dura de 3 a 4 días aproximadamente. Se ha descrito que puede durar hasta 5 días. Es por eso que no se recomienda salir con esos trajes de supuesta bioseguridad a la calle. ¿Por qué? Porque el virus vive más tiempo que digamos en la ropa común, que en superficies porosas. Entonces no conviene estar con trajes impermeables para salir a la calle. Entonces, los pacientes presintomáticos transmiten el virus aproximadamente 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Y se cree que estos pacientes presintomáticos son los que transmiten el 48 al 62% de los casos. Los asintomáticos transmiten del 4 al 32% del total de los casos. O sea, los pacientes que nunca van a tener síntomas, pero que se han contagiado en algún momento, pueden contagiar aproximadamente hasta una tercera parte de los casos. Bastante importante que todo el mundo tome medidas de bioseguridad, aunque no tenga síntomas. Em, Otra cosa que se ha descrito también bastante, o sea, ustedes saben que la prueba de PCR nos detecta RNA viral.
Entonces, se hace la prueba de PCR, el hisopado nasofaringeo, y se ha visto que se sigue rescatando RNA del virus, RNA positivo, hasta 6 semanas después del inicio de los síntomas. Pero los cultivos virales han sido negativos a los 8 días. O sea, ¿esto qué nos dice? Que probablemente el periodo en el que una persona pueda transmitir el virus no es tan largo como se pensaba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes, digamos, al día 10, o sea, siguen con RNA positivo, pero los cultivos virales, igual de hisopados nasofaringeos, ya no aíslan virus como tal, o sea, no son virus activos. Ya, entonces, esta puede ser una de las causas de que haya gente que siga saliendo positiva en la prueba de PCR, pero probablemente ya no me esté transmitiendo, porque solamente son vestigios de RNA que quedan en nasofaringe. Por eso es que la recomendación del CDC de Atlanta es que el aislamiento debe ser por 10 días después del inicio de los síntomas y 3 días después de desaparecer los síntomas. O sea, si el paciente sigue con síntomas, especialmente respiratorios, digamos 14 días, ya a los 14 días han desaparecido los síntomas, ese paciente debería estar aislado 3 días más. ¿Ya? A eso es a lo que se refiere. Pero el aislamiento debería durar mínimo 10 días. Aquí, ¿qué es lo que se nos dice? Que tiene que estar 14 días el paciente aislado, ya como mínimo desde el inicio de los síntomas. Ya, pero bueno, para volver a trabajar tiene que estar aislado durante 21 días. Eso es lo que nos dice la norma aquí en Bolivia actualmente. Presentación clínica, entonces. El periodo de incubación tiene un rango de 2 a 7 días, calculado aproximadamente, pero después de 5 días la mayoría es que empieza a presentar los síntomas, ¿no? Miren, técnicamente todos los pacientes que van a desarrollar síntomas lo hacen antes de los 11 días, ¿sí? O sea, antes de los 11 días y medio. Prácticamente todos los que van a desarrollar síntomas lo van a hacer antes de los 11 días. La admisión hospitalaria luego del inicio de los síntomas en promedio es de 7 días. O sea, yo empiezo con síntomas hoy y la gran mayoría de los pacientes que necesiten ingreso hospitalario lo va a hacer de aquí a 7 días del inicio de los síntomas, entre 3 a 9 es el promedio. Obviamente hay un poco más de días, un poquito menos, pero el promedio son 7 días. El rango de edad de los pacientes hospitalizados en su gran mayoría es de 47 a 73 años. De estos, 60% son varones. Ya, y miren, o sea, 75-86% de los hospitalizados son de 50 años o más. O sea, lo que veíamos en tablas previas, ¿no? O sea, la gran mayoría eh, de los infectados son mayores de 50 años hasta los 64, pero los que se ponen graves, casi todos tienen más de 50 años. Entonces, el estudio que se ha hecho en Wuhan, donde ha surgido este virus, donde se lo ha descrito por primera vez, en el estudio más grande que ha habido, que ha incluido 44.672 pacientes, el 81% ha manifestado síntomas leves, el 14% severas y de ellos el 5% han sido críticos. De este estudio es que se han sacado lo que actualmente se maneja incluso en la tele, ¿no? O sea, 80% lo va a pasar leve o asintomático, y un 20% se va a complicar. De estos, 15% van a ser severos, o sea, van a necesitar hospitalización, y el 5% va a ser paciente crítico, con una mortalidad promedio de 3 a 4% actualmente. De los pacientes hospitalizados, el 25% tiene, perdón, de los pacientes infectados, el 25% tiene comorbilidades, pero de los hospitalizados, miren, del 60 al 90% tiene comorbilidades. Por eso es que actualmente en la pandemia, el paciente hipertenso, diabético, tiene que cuidarse más, tiene que evitar salir a la calle a toda costa, ¿sí? Porque de 60 a 90% tiene comorbilidades de los que requieren hospitalización. ¿Qué es lo más frecuente? Que sean hipertensos, de los hospitalizados, 48 a 57%. De los hospitalizados diabéticos, 17 a 34%. Pacientes con enfermedad cardiovascular,
21 a 28% de los hospitalizados tienen alguna enfermedad cardiovascular. Una neumopatía crónica, el 4 a 10%, un EPOC, asma, etcétera. De los hospitalizados, 3 a 13% tiene enfermedad renal crónica, 6 a 8% malignidad y menos del 5% tiene hepatopatía crónica. Ojo, pacientes hospitalizados con coronavirus y cualquiera de estas enfermedades crónicas de base. Presentación clínica. ¿Cómo se presenta el coronavirus? Saben que hay pacientes asintomáticos, saben que hay pacientes con síntomas leves, etcétera, pero aquí yo les traigo en general cuáles son los síntomas que se presentan. Más del 90% va a tener fiebre, tos seca, miren, un porcentaje muy alto, igual 60-86%, dificultad respiratoria que no necesariamente se acompaña de saturación, sino que son pacientes con disnea, o sea, refieren que les cuesta respirar, pero tienen sus parámetros y signos vitales dentro de rangos normales, pero hay esa sensación de dificultad respiratoria. Fatiga un 38%, náuseas, vómitos, diarrea, más o menos uno de cada tres pacientes en algún momento puede tener manifestaciones gastrointestinales y mialgias que también son muy frecuentes, 15 al 44%. ¿Mm? Otra cosa que se describía también son los pacientes con anosmia o con ageusia, ¿no? 64 a 80% puede manifestar, o sea, junto con algún cuadro de estos, pero solamente el 3% presenta o anosmia o ageusia como único síntoma, o sea, sin fiebre, sin fatiga, sin dificultad respiratoria. Manifestaciones cardiológicas, por eso es que todo paciente o sea, ingresado por coronavirus, hospitalizado, requiere nomás un control cardiológico estrecho, ¿no? Son pacientes que desarrollan miocarditis, como en casi cualquier enfermedad viral grave, cardiomiopatías, arritmias ventriculares, inestabilidad hemodinámica. Y bueno, básicamente todo esto es lo que se llama el cor pulmonale agudo, ya que está desencadenado también por la alteración pulmonar que tiene repercusiones cardiológicas. Encefalitis o accidentes cerebrovasculares, hasta un 8% se describe que pueden presentar. Trombosis arteriales o venosas, 10 a 25%. Y miren, de 31 a 59% de pacientes hospitalizados puede presentar algún cuadro trombótico sin tener otros factores de riesgo sobreañadidos. Así que este virus, dentro de las cosas más graves que presenta, ¿no? O sea, como ven, son alteraciones respiratorias, alteraciones neurológicas, alteraciones cardiológicas y alteraciones trombóticas. ¿Ya? Del 17 al 35% de los hospitalizados que se internan, digamos, por un cuadro moderado, severo, van a necesitar terapia intensiva. Y de los hospitalizados, del 19 al 29% van a requerir ventilación mecánica, por lo menos en algún momento. Otras disfunciones que se han descrito con el coronavirus. Actualmente falla renal aguda hasta un 9%, disfunción hepática hasta 19%, coagulopatía de 10 a 25% y choque séptico hasta el 6% de los pacientes pueden desarrollar em, todos estos cuadros, ¿no? Encaminados por el COVID-19. Entonces, si bien todo lo que les estoy mostrando en la tabla actualmente no está del todo definidos, se los han descrito como factores de riesgo potenciales para que el COVID-19 se torne severo en un paciente que previamente estaba con síntomas leves, ¿no? Y lo primero es la edad mayor a 65 años. Segundo factor, enfermedad pulmonar crónica. ¿No? Asma, EPOC, bulas, cualquier tipo de alteración neumológica de base. Enfermedad cardiovascular, ¿sí? Ya sean enfermedades arteriales periféricas, que tengan, no sé, cardiopatía isquémica, por ejemplo, ateroesclerosis, se describen como factores de riesgo potenciales, diabetes, obesidad especialmente, ¿sí? En la revista de Anales de Medicina Interna, que es una revista estadounidense, ya se ha descrito, ¿no? Y pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40, son los pacientes que tienen el peor pronóstico, ¿no? Con mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor necesidad de ventilación mecánica,
mayores secuelas si es que sobreviven. Entonces la obesidad es un factor de riesgo sumamente importante. Inmunocompromiso, o sea, pacientes con VIH, pacientes que están tomando, no sé, corticoides, inmunomoduladores por X o Z motivo, también son personal de riesgo. Pacientes con enfermedad renal en estadio final, o sea, pacientes que están en hemodiálisis también, y pacientes que tengan enfermedades hepáticas de base, ¿no? Entonces son factores de riesgo para desarrollar una enfermedad por COVID-19 severa. El diagnóstico, entonces, ¿no? Es la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, de ahí las siglas de RT-PCR, que tiene una sensibilidad del 33% a los 4 días después de la exposición, no de los síntomas, no del inicio de los síntomas, sino después de haber estado expuesto al virus. Puede ser presintomático, pero tener una PCR positiva, uno de cada 3 pacientes, más o menos. La sensibilidad es del 62% el día de inicio de los síntomas, ¿no? O sea, yo me he contagiado hace 5 días en promedio, hemos dicho, ¿no? Que son 5 días desde el contagio para que inicien los síntomas. Hace 5 días me he contagiado y hoy empiezo con los síntomas. Entonces, 62% de las personas como yo ahora van a tener un PCR positivo. Y a los 3 días del inicio de los síntomas, 80%. Por eso, el periodo en el que se recomienda tomar el PCR del hisopado nasofaringeo es entre 3 a 5 días después del inicio de los síntomas. Es ahí donde se ha visto que existe la mayor sensibilidad para el diagnóstico de esta prueba, ¿no? Entonces, muestras con positividad, lavado broncoalveolar, 93%. Imagínense someter al lavado broncoalveolar a todos los pacientes, imposible, ¿no? No se puede. En algunos lugares, el mismo paciente es el que entrega su muestra, que es una muestra de esputo, 72%. El hisopado nasal, 63%, y es por eso ahora que se recomienda hisopados nasofaringeos. O sea, el hisopo va a fosas nasales y también se toma de faringe. Solo el hisopado nasal, 63%. Solo el hisopado faringeo, una sensibilidad sumamente baja, aunque esté en el mejor momento para extraer la muestra a partir de los síntomas, un 32%. Entonces, como ven, no es muy buena la sensibilidad que tiene. Entonces, depende mucho de cómo se haya extraído la muestra para que el resultado nos salga positivo o negativo, ¿ya? Otra cosa que se ha visto y que se ha estado describiendo últimamente, los anticuerpos IgG y IgM no confieren inmunidad. ¿Por qué? Porque no todos son anticuerpos neutralizantes. Solamente nos dicen si ha habido contacto con el SARS-CoV-2 o no ha habido contacto con el SARS-CoV-2, pero esto es lo importante, no todos los anticuerpos son neutralizantes. No se sabe por qué algunas personas que se infectan tienen, por ejemplo, IgG en valores positivos y ya no pueden reinfectarse, o sea, ya no enferman nuevamente, pero otros sí, que ya se lo ha descrito totalmente, que sí pueden haber reinfecciones por coronavirus, pero no se sabe por qué algunos desarrollan anticuerpos neutralizantes y otros no neutralizantes. Entonces, lo que se maneja ahora es que los anticuerpos no confieren inmunidad. En un pequeño grupo de personas sí, pero eso no se puede saber con pruebas rápidas ni con ningún otro estudio. Son estudios genéticos y bueno, hay que hacer cultivos virales, etcétera, para saber si sí o no es inmune una persona, que eso obviamente es imposible hacer a todos los pacientes que ya hayan cursado. Entonces, la inmunoglobulina M aparece a los 5 días del inicio de los síntomas, perdón, con picos a las 2 a 3 semanas. Entonces, ¿cuándo se recomendaría hacer una prueba rápida? Por ejemplo, ELISA, que es lo más frecuente con las pruebas rápidas ahora, a los 14 días del inicio de los síntomas. Si se hace a los 5 días del inicio de los síntomas, puede que salga positivo, pero también hay un gran porcentaje de posibilidad de que nos salga negativo. Entonces, a las 2 semanas, o sea, a los 14 días, si es que ha habido contacto, digamos, cercano con el virus, nos indica que ha sido por lo menos hace 14 días y como es el pico entre las 2 a 3 semanas, es más probable que sí nos salga positivo. Esto, pero ¿de qué depende? De que el paciente cree anticuerpos. Hay pacientes que han cursado coronavirus con una prueba de PCR positiva y se han hecho las pruebas rápidas de anticuerpos
en los periodos que se deberían, 2 a 3 semanas después, y aún así tienen anticuerpos negativos. O sea, les sale como si nunca hubieran tenido contacto, pero esto ¿por qué es? Porque no desarrollan anticuerpos. Entonces, ese es uno de los mayores problemas diagnósticos, porque no se sabe qué pacientes van a presentar anticuerpos y qué pacientes no. Entonces, por eso las pruebas rápidas hay que tomarlas con mucha calma. La inmunoglobulina G aparece a los 14 días, ¿ya? Recordemos, la inmunoglobulina M aparece a los 5 días, pero el pico es a los 14 días. En cambio, la inmunoglobulina G nos aparece a los 14 días, ¿ya? Con el pico a los 21 días, ¿ya? Y se estabiliza, si vale el término, en meseta, si quieren, a los 28 días. Entonces, si tenemos una prueba rápida que nos reporta IgG e IgM, podemos deducir que el paciente ha tenido contacto con el virus por lo menos hace 14 días, como mínimo. Ahora, ¿qué cosa sí se ha visto? Que mientras más severa es la enfermedad que cursa el paciente, hay más probabilidad y hay más picos de que desarrolle anticuerpos, en especial inmunoglobulina G. O sea, ¿qué pacientes teóricamente son los que pueden donar el plasma convaleciente? Los pacientes que han cursado enfermedades más severas. Hay algún grupo de pacientes que han cursado una enfermedad leve y aún así presentan anticuerpos, pero son porcentajes pequeños. Entonces, en teoría, ¿quién debería donar plasma? El paciente que ha cursado con la enfermedad por COVID-19 de manera más severa. O sea, mientras más severa, más pico de anticuerpos creados. Hallazgos de laboratorio, entonces, para el diagnóstico. Esto ya se refiere a la proteína C reactiva, ya no a la reacción en cadena polimerasa que mencionábamos antes. La proteína C reactiva elevada en más del 60% de los casos, la lactato deshidrogenasa en 50-60%, transaminasas, miren, 25-33%, y además se ve hipoalbuminemia. Por eso les mencionaba que la fisiopatología es importante, porque la interleucina 6 es la encargada, primero, de elevar la proteína C reactiva. Segundo, es la encargada de disminuir los valores de albúmina en sangre. Y tercero, también provoca aumento de las transaminasas. Entonces, hallazgos frecuentes en el laboratorio de un paciente están ocasionados por liberación de grandes cantidades de interleucina 6. La linfopenia, definida por menos de 1000 linfocitos por milímetro cúbico, hasta en el 83% de los pacientes. Hablábamos también que había coagulopatía, ¿no? Entonces, tiempo de protrombina prolongado la presenta solo un 5% de los pacientes. Trombocitopenia leve, o sea, entre 100.000 y 150.000 plaquetas, el 30% de los pacientes. Y dímero D elevado, entre el 43 a 60% de los pacientes. ¿Cuáles son los dos datos que nos tienen que llamar más la atención? Porque son de muy mal pronóstico para el paciente. Primero, la linfopenia y segundo, el dímero D elevado. Recuerden ustedes que cuando se forman los microtrombos, ¿ya? Empieza inmediatamente el proceso de fibrinolisis, ¿ya? Y como resultado de la fibrinolisis tenemos a esta partícula que se llama el dímero D. Entonces, mientras más elevado esté el dímero D, teóricamente el pronóstico sería peor. Ahora, esto hay que tomarlo con calma también. ¿Cuál es el punto de corte para indicar que el paciente tiene mal pronóstico o que tiene el pronóstico en sí de otro paciente con dímero D elevado? Cuando el dímero D esté elevado 6 veces más del límite superior del valor de referencia del laboratorio. Ya, o sea, si el laboratorio nos dice que, no sé, digamos, que es lo más frecuente, ¿no? Que el límite superior de normalidad es de 500 microgramos por mililitro. Entonces, un paciente que esté con 3000 microgramos por mililitro de dímero D tiene un mal pronóstico. Probablemente va a ser crítico, va a necesitar terapia intensiva o incluso fallecer. Imágenes. ¿Cómo se describen las imágenes en esta pandemia por el COVID? Opacidades periféricas en vidrio esmerilado, pero no siempre se presenta en vidrio esmerilado, por favor. Presentan broncograma aéreo, sí, efectivamente, son zonas de consolidación que pueden confundirse con una neumonía. Hay engrosamiento septal o interlobular y hay engrosamiento adyacente a la pleura, como podemos ver acá, ¿no? Hay engrosamientos.
interlobulares, que de hecho, miren, están en proximidad por la pleura. Acá, estas imágenes de aquí también, ¿ya? Y esta es la imagen en vidrio esmerilado o en vidrio despulido. Esto acá que les estoy encerrando con el puntero. Ya, pero a ver, primero que no siempre se cuenta con una tomografía, ¿ya? Pero, ¿por qué es mejor una tomografía? Y de hecho deberían tener todos los pacientes una tomografía, ¿ya? Porque hasta el 40% de las radiografías de tórax pueden ser normales, aunque el paciente esté desaturando, con dificultad respiratoria, incluso un choque séptico, etcétera. Hasta el 40% de las placas de tórax son normales. Mientras que con la tomografía, un 15% se describe que puede estar como normal. Sin embargo, si el paciente tiene una enfermedad leve, ahí la tomografía va a ser normal. Pero si el paciente está con datos de dificultad respiratoria, desaturando en un estado grave, prácticamente todas las tomografías, 90-95%, van a tener alteraciones. Ya es por eso que es mucho mejor tener tomografías. Y las radiografías de tórax, bueno, si es que no se puede contar con tomografía, por lo menos una radiografía, pero como ven, hasta el 40% puede estar normal. ¿No? Estas son fotos reales que se presentan en centros COVID, por si acaso. Entonces, es algo que si lo vemos. Este no es el caso de una placa de tórax normal, por ejemplo. Como pueden ver, miren, la afectación es sumamente grande. Todo el pulmón derecho está afectado, casi todo el pulmón izquierdo también. Esta es la tomografía del mismo paciente, como pueden ver aquí los infiltrados en vidrio esmerilado con bastante componente subpleural, y aquí es donde se ven, aquí, perdón, en esta parte se ven los engrosamientos interlobulares. Entonces, como pueden ver, miren, aquí están las cúpulas diafragmáticas, ¿ya? Acá, acá, y desde ahí viene la afectación. En todos estos cortes tomográficos, este punto negro de aquí es la tráquea, ¿ya? O sea, estamos hablando que la carina está aquí. Esta es la carina exactamente. Miren, la carina siguen afectados los pulmones en esos cortes. Entonces, como pueden ver, casi la totalidad del pulmón está tomada eh, por el virus, por la reacción inflamatoria en realidad, ¿no? Más que nada, este es ya un corte coronal. ¿Ya? Acá, y bueno, creo que las lesiones son bastante características, ¿no? Donde les estoy señalando con el puntero. Está sumamente comprometido este paciente. Entonces, bueno, con tanto compromiso pulmonar, obviamente el pronóstico es malo, ¿no? ¿Mm? Pueden ver aquí otro caso también. Obviamente está penetrada la placa, pues son pacientes que no se pueden parar. Ya, pese a que aquí dice bipedestación, este paciente se la tomó sentado la placa, pero bueno, aquí están los infiltrados, como pueden ver. ¿Mm? Muy comprometido, aunque menos que la placa previa. Y aquí pueden ver, está todavía peor en el corte coronal acá. Miren cómo están los pulmones. El pulmón izquierdo está tomado prácticamente en su totalidad. ¿Ya? Entonces son cosas que se ven, o sea, con las que trabajamos nosotros. Así que es una enfermedad a la que hay que tomarla muy, muy, muy en serio. ¿Ya? Son placas, como les digo, reales de centros en los que colegas y yo trabajamos. Tratamiento, yo también he sido estudiante, entonces no quisiera que acabando esta clase vayan ustedes a recomendar a todo el mundo, sí, he aprendido en la universidad que hay que tratar con esto, no. Solamente les voy a mencionar algunas cositas, ya, porque el tratamiento, si es que necesita hospitalizarse el paciente, el tratamiento se lo hace dirigido por neumología, por medicina interna, por terapia intensiva. Si el paciente está en un grado leve, si no requiere hospitalización, ¿cuál es el tratamiento? AINES, paracetamol, ibuprofeno, listo. No necesita nada más el paciente. Si en algún momento desatura, algo de oxigenoterapia, obviamente tiene que estar aislado. El control de la saturación por oxímetro de pulso debería ser frecuente, unas 3 o 4 veces al día por lo menos. Si empieza a desaturar o está por debajo de 85, llevarlo inmediatamente a un centro hospitalario. Ahora bien, puede tener una saturación de, no sé, 88, 89%, pero si hay datos de dificultad respiratoria, igual acudir a un centro hospitalario.
Especialmente a la vitamina C se le está dando mucha importancia ahora, si bien no es un tratamiento preventivo, ni tampoco curativo, ni nada, es un tratamiento válido actualmente, pero son dosis grandes de vitamina C, no las tabletitas con sabor. Hay sobres de vitamina C, ¿no? Que tienen un gramo. Los dos sobres de esos al día mientras dure la enfermedad, unos 10, 14 días aproximadamente. Complejo B no se ha visto absolutamente ninguna ventaja al utilizar complejo B. Y con zinc también se lo estaba viendo como estimulante de la inmunidad, etcétera, pero no ha dado buenos resultados. Sí, pero el zinc tampoco tomarlo más de 10 a 14 días porque provoca depresión de cobre. Cuando se consume durante mucho tiempo, estamos hablando a dosis mayores a 11 miligramos al día, por ejemplo. ¿Ya? Durante más de un mes sí puede provocar depresión de cobre. Entonces, el paciente ya cuando está internado, ¿qué necesita? Oxigenoterapia. Sí, ya sea con una cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Mascarillas faciales con reservorio, demás, eso ya se lo verá en el centro hospitalario, pero oxígeno es la base del tratamiento. Segundo, y esto por favor que quede bien claro, si es que llegan a darse corticoides, se den pacientes hospitalizados que requieren oxígeno y no en estadios tempranos, no en etapa uno, no en paciente que esté en domicilio tranquilo, no en los pacientes que no requieren hospitalización. Por favor, no se dan corticoides. ¿Por qué? Porque pueden deprimir la inmunidad y provocar mayor daño al paciente, o sea, que el virus se dispare, para que me entiendan bien. Así que los corticoides, si es que se dan en pacientes hospitalizados que desaturan. Y eso está a cargo del especialista. Entonces, no se dan corticoides, no. La anticoagulación tampoco sirve en estadios tempranos, no sirve. Hay algunas personas que no sé de dónde consiguen warfarina, consiguen aspirina, consiguen rivaroxaban y están tomando en estadios leves. Y no, ahí el riesgo es mayor de sangrado. O sea, no tienen ningún tipo de beneficio como tratamiento preventivo, pero sí tienen riesgo de complicaciones. Cuidado, porque hemos visto pacientes que llegan con INR por encima de 10 o directamente no coagulan y es porque estaban tomando warfarina sin supervisión médica. Entonces, por favor, no se dan anticoagulantes de ningún tipo, ni antiagregantes, ni nada por el estilo. ¿Por qué es tan terrible esta enfermedad? Porque no tiene tratamiento. Entonces, ¿qué fármacos no han demostrado beneficio? No han demostrado beneficio. Cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina. No han mostrado beneficio. Lopinavir, ritonavir, de hecho ya se ha retirado como esquema. Ni siquiera para estudios se está utilizando el lopinavir, ritonavir. Plasma convaleciente. Si bien no ha demostrado beneficio, ya hace más o menos una semana aproximadamente, la FDA, ya como tratamiento de emergencia, ha aprobado el uso del plasma convaleciente. ¿Sí? O sea, si el paciente tiene indicación de usar plasma, mejor nomás darle plasma. Si bien no está demostrado, el plasma, o sea, como tiene base fisiopatológica importante y bien fundamentada, entonces puede ser un tratamiento que pueda demostrar beneficio. Sin embargo, hasta el momento no ha mostrado beneficio. ¿Ya? Inmunomoduladores, tocilizumab, sarilumab, anakinra, no han demostrado beneficio. El imatinib tampoco ha demostrado beneficio. El remdesivir. Estados Unidos ha comprado prácticamente todo el remdesivir del mundo y lo estaban usando como esquema de tratamiento franco, ¿no? Durante por lo menos esquemas de 5 días. Y estaba dudoso, sí, pero se ha llevado a cabo el estudio con remdesivir más grande hasta el momento que se lo ha hecho en Estados Unidos, ha incluido a más de 4.000 pacientes y ha demostrado que no ha dado beneficio. O sea, esto ya ni siquiera es dudoso, o sea, no ha dado beneficio. La ivermectina, en otros países ni siquiera se estudia la ivermectina. Ya, si ustedes leen bibliografía seria, no sé, JAMA, New England, Anales de Medicina Interna, o revistas que sí son confiables, la ivermectina ni siquiera se menciona. Ya es que ivermectina no está recomendada. Y por favor, no el dióxido de cloro. Ya se reciben pacientes intoxicados con dióxido de cloro,
complicaciones severas por el dióxido de cloro, ¿ya? Provoca neumonitis linfocítica, provoca falla renal, provoca alteraciones hepáticas, provoca síndromes ulcerosos pépticos severos, hay hemorragias digestivas por dióxido de cloro y en las supuestas disque dosis recomendadas del dióxido de cloro, ¿ya? Así que, por favor, cuidado, estén recomendando alguno de estos medicamentos, ¿ya? Para nada. ¿Cuál es el tratamiento? Paciente leve, antiinflamatorio. Es un tratamiento sintomático, netamente. Si no pasan los síntomas, si tiene deterioro, si desatura el paciente, inmediatamente a un centro hospitalario, ¿ya? Por favor, no vayan a dar recomendaciones a familiares, a amigos, he aprendido esto, no. O sea, tratamiento al momento no existe. Y si se tiene que dar tratamiento, es tratamiento dentro del hospital. Por favor, no corticoides, no anticoagulantes y ninguno de estos medicamentos porque no han demostrado beneficio. ¿Mm? Pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente que se infecta con el COVID-19? La mortalidad en los hospitalizados, o sea, en el 14% según el estudio de Wuhan, o sea, 14% que están severos, 5% críticos, digamos un 19-20% que van a requerir hospitalización. De ese 20%, entre 15 a 20% fallece en algún momento. Y de todos los pacientes hospitalizados, más del 40% en algún momento va a requerir terapia intensiva. ¿Mm? Factores o sea, perdón, pacientes que, eh, que van a necesitar hospitalización, los menores de 40 años no representan ni el 5%. El 35% de los hospitalizados, que puede llegar a fallecer incluso entre 70 y 79 años, y del total de fallecidos que se han visto, el 60% tenían entre 80 y 89 años. Mayor edad, peor pronóstico y mayor mortalidad. Los sobrevivientes a cuadros severos muestran complicaciones similares a los sobrevivientes de estados sépticos por bacterias más que nada, discapacidad permanente, especialmente en la parte neurológica, deterioro cognitivo, mayor vulnerabilidad a nuevas infecciones, especialmente en un periodo de 2 años luego de haber superado el cuadro séptico, ya sea por coronavirus en este caso o sepsis por cualquier otra causa, y deterioro posterior del estado general. O sea, son pacientes que salen del hospital, salen de terapia intensiva y todo, pero presentan un estado general deteriorado, ¿no? O sea, son pacientes que ya viven decaídos. Entonces, la prevención, o sea, como saben, tratamiento específico no hay, pero ¿qué se hace para esta enfermedad? Se previene. Distanciamiento personal de 1,5 metros por lo menos, uso de barbijo quirúrgico, no sirve estar usando N95 o no sé qué, hay gente que anda con sus mascarillas faciales y demás. Son cosas que no dan mayor protección, pero que se pueden contaminar más y al momento de quitarlas o de dejarlas en la casa pueden provocar más bien más daño que beneficio. Lavado de manos frecuente, esto porque si uno nunca se tocara la cara, tendría que lavarse las manos al salir de su casa y al llegar. Pero todas las personas para acomodarse el barbijo, para acomodarse los lentes o por cualquier cosa andan manipulando el rostro. Es por eso que se recomienda el lavado de manos frecuente. O sea, si uno se va a arreglar el barbijo, por ejemplo, con su alcohol en gel, se lava las manos y recién se acomoda el barbijo. Por eso, evitar tocarse el rostro. Este virus, ¿por dónde ingresa? Ingresa por conjuntivas, o sea, por los ojos, ingresa por vía respiratoria. Obviamente evitar las aglomeraciones a toda costa, por eso el distanciamiento social, ¿ya? Y evitar el uso de ropa impermeable. ¿Por qué? Porque decíamos hace un momento que las superficies impermeables retienen, si vale el término, más tiempo al virus. O sea, el virus vive más en una superficie impermeable. Estas son las recomendaciones de prevención. Esto sí tienen que promoverlo ustedes y especialmente practicarlo, por favor. Listo, chicos. Entonces, esa sería la clase de hoy. Es la última teórica del segundo módulo, así que por favor estudien
todos los temas, aparte de las diapositivas que se han hecho ahora, por favor lean los temas, no son temas largos, no son temas difíciles, así que váyanse más a la parte clínica, no tanto a la parte molecular, porque ya están en cuarto año, así que la parte clínica, diagnóstico y tratamiento, eso es lo que tienen que manejar ustedes. Todo lo que son proteínas, virales, glucoproteínas, etcétera, eso ya lo han visto en microbiología. Entonces, ahora la verdad que no vamos a preguntar prácticamente nada de eso. ¿Listo? Lo que quiero que sepan y a lo que quiero que se aboquen ahora es a la parte de diagnóstico, tratamiento y a la parte clínica especialmente. Listo, chicos, un gusto, espero que les sirva y por favor no vayan a medicar amigos ni a familias, ¿ya? Es una clase netamente informativa y como han visto, lo único son medidas de prevención y si en algún momento alguien se contagia, el tratamiento son antiinflamatorios no esteroideos a dosis estándar, nada más. Si el paciente se deteriora, por favor acudan a un centro hospitalario. ¿Listo? Que les vaya muy bien, chicos. Cuídense. Hasta la próxima.